Hermanos de EPCA, buenas noches. Hoy me toca presentarles el tema El Santo Rosario, haciendo hincapié que lo principal es la fe que se tenga para el rezo del mismo. El rosario no es un tema abstracto ni aislado, pues es y está destinado para todos nosotros, fieles cristianos. Todo lo que se diga o escriba del Santo Rosario debe ir orientado a la vivencia del Evangelio y a la práctica de la oración. Por eso San Juan Pablo II invitaba a recuperar este tesoro. Una oración tan fácil y al mismo tiempo tan rica merece de veras ser recuperada por la comunidad cristiana. O citando al beato Bartolomé Longo, apóstol del Rosario, como dos amigos frecuentándose, conversando familiarmente con Jesús y la Virgen María, al meditar los misterios del Rosario y formando juntos una misma vida de comunión, podemos llegar a ser en la medida de nuestra pequeñez parecidos a ellos y aprender de estos eminentes ejemplos el vivir humilde, pobre, escondido, paciente y perfecto. ¿Qué es el Santo Rosario? El Papa Pío V, Antonio Ghislieri, cuyo papado fue de 1566 a 1572, en su bula Consueverum Romani Pontifices, emitida el 17 de septiembre de 1569, lo define como el rosario o salterio de la Santísima Virgen María es un medio poderosísimo de oración al alcance de todos, que consiste en ir uniendo el saludo que el ángel Gabriel le dio a María, interponiendo un Padre Nuestro entre cada 10 Ave Marías y tratando de ir meditando en la vida de nuestro Señor. ¿Por qué rezamos el Santo Rosario? Lo rezamos por devoción y porque Dios ha querido que muchas de sus gracias nos lleguen por su conducto, ya que fue por María que nos llegó la salvación. Requiere el uso simultáneo de tres potencias de la persona: física, vocal y espiritual. Las cuentas favorecen la concentración. Al evocarlo, recordamos con mente y corazón los misterios de la vida de Jesús y los misterios de la conducta admirable de María, los gozosos, los dolorosos, los gloriosos y los luminosos. Importancia del Santo Rosario. Siendo un sacramental, el rosario contiene los principales misterios de nuestra religión católica, que nutre y sostiene nuestra fe. Eleva la mente hasta las verdades divinamente reveladas, acrecienta la piedad de los fieles, promueve las virtudes y las robustece. Es la oración más fácil para los sencillos y humildes de corazón. Es la oración más especial que dirigimos a nuestra Madre para que interceda por nosotros ante el trono de Dios. En esencia, prolonga la vida litúrgica de la Iglesia, pero no la sustituye. Al contrario, enriquece y vigoriza la misma liturgia. Composición de los misterios del Rosario. Misterios gozosos. Son la parte primera del Rosario. Se rezan los días lunes y sábado. Son 5. La encarnación del Hijo de Dios, la visitación de María a su prima Isabel, el nacimiento de Jesús, la presentación del niño Jesús en el templo y el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Misterios luminosos. Son la parte segunda del Rosario. Se rezan los días jueves. Son los 5 misterios que el Papa San Juan Pablo II, en su carta apostólica Rosario Virginis Mariae, emitida el 16 de octubre del 2002, añadió a los tradicionales 15 misterios del Rosario. Decía el Santo Padre: es conveniente que tras haberse recordado la encarnación y la vida oculta de Jesús, misterios de gozo, y antes de considerar los sufrimientos de la pasión, misterios de dolor, y el triunfo de la resurrección, misterios de gloria, la meditación se centre también en algunos momentos particularmente significativos
de la vida pública de Jesús, llamados misterios de la luz, y son: el bautismo de Jesús en el río Jordán, la autorrevelación en las bodas de Caná, el anuncio del reino de Dios, la transfiguración del Señor y la institución de la Eucaristía. Misterios dolorosos son la parte tercera del rosario. Se rezan los días martes y viernes. Son 5. La oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, la flagelación de Jesús, la coronación de espinas, Jesús con la cruz a cuestas y la crucifixión y muerte de Jesús. Misterios gloriosos son la parte cuarta del rosario. Se rezan los días miércoles y domingos. Son 5. La resurrección del Hijo de Dios, la ascensión del Señor al cielo, la venida del Espíritu Santo, la asunción de María en cuerpo y alma al cielo, y la coronación de María como reina del cielo y de la tierra. Oraciones incluidas en el rosario. El credo es un breve compendio de las creencias fundamentales que todo cristiano en toda época cree. Es un escrito o resumen autorizado de la doctrina cristiana. Básicamente se trata de un esfuerzo realizado por la Iglesia cristiana en sus primeros tiempos para unificar criterios, debido a la preocupación existente, sobre todo durante el siglo III, ya que creencias provenientes de tradiciones orales sin fundamento en la ortodoxia estaban permeando la naciente fe cristiana. Durante los concilios ecuménicos de Nicea en el año 325 y de Constantinopla en el año 381, se enuncia el llamado Credo de los Apóstoles, ya que se considera como el compendio más fiel con respecto a las enseñanzas de los apóstoles. El Padre Nuestro es la oración cristiana llamada oración dominical, es decir, oración del Señor, porque nos la enseñó el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús. Un día en que un discípulo, al verlo orar, le suplicó: Maestro, enséñanos a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1. El Padre Nuestro se expone en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 2 al 49, en una versión breve, y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 9 al 13, en una versión más extensa. Contiene 7 peticiones a Dios Padre. Las 3 primeras, más teologales, nos atraen hacia Él para su gloria. Sugieren lo que en particular debemos pedirle: la santificación de su nombre, la venida de su reino y la realización de su voluntad. Las 4 últimas peticiones presentan al Padre de misericordia nuestras miserias y nuestras esperanzas. Le piden que nos alimente, que nos perdone, que nos defienda ante la tentación y nos libre del maligno. El Ave María es la oración que, gracias al rosario, se ha repetido más veces en la vida cristiana del segundo milenio. La primera parte toma las palabras del Evangelio de San Lucas y junta las frases del ángel Gabriel, que significa el que está delante de Dios, en la Anunciación. La salutación angélica, Lucas capítulo 1, versículo 28, y las de Isabel cuando la visita María, la visitación, Lucas capítulo 1, versículo 42. La segunda parte de la salutación angélica son peticiones a la Santa Madre de Dios. Salve Regina es una oración mariana cuyo origen y autor se pierde en el siglo XI. Originalmente está escrita en latín con una secuencia con rima en E, atribuida a San Bernardo de Claraval, quien añadió la invocación final: «O Clemens, O Pía, O Dulcis Virgo María». Hoy se sabe con certeza que fue compuesta por San Pedro de Mosonso, el obispo de Compostela, entre los años 986 al año 1000. Gloria Patri
es la denominación latina con las dos primeras palabras de la doxología, fórmula de alabanza en honor a Dios, con la que se termina cada misterio o decena del rosario. Tiene su origen en los primeros siglos de la Iglesia en Oriente y se incorporó al oficio coral al final de cada salmo. Es una fórmula de alabanza en honor a la Santísima Virgen. Sub tum praesedium, bajo tu amparo, es la más antigua oración a la Virgen María que se conoce. Data de los siglos III y IV debido a un papiro encontrado en Egipto y los criterios paleográficos. Es una de las oraciones que tradicionalmente se realiza al final del rosario. Letanías. Es una plegaria formada por una serie de cortas invocaciones. Tiene un origen muy antiguo, pues existen vestigios de ellas en textos de los padres apostólicos del siglo II. La colección más famosa es conocida como Letanías Lauretanas o de Loreto, por proceder del santuario de la Virgen de Loreto. Procede de los siglos XVI y XVII. En las letanías, inicialmente se invoca a María 3 veces como santa, 13 veces como madre, 6 veces como virgen, 17 veces bajo diferentes títulos simbólicos y 12 veces como reina, en clara alusión a su santidad, maternidad divina, virginidad perpetua, mediación universal y realeza respectivamente. Orígenes del Santo Rosario. Todas las versiones acerca del origen del Santo Rosario concuerdan y concluyen en que el Salterio de María es el nombre que a partir del siglo XII se dio a lo que llegaría a ser el Santo Rosario. Tiene un origen islámico, aunque no está plenamente comprobada la hipótesis que, de una raíz india chivaita, el mundo islámico habría traído la costumbre de recitar los 99 nombres de Alá, sirviéndose de apropiadas cadenitas de 99 bolitas. Esto fue traído a conocimiento y adaptado a la plegaria cristiana en Occidente por Marco Polo y los cruzados. De origen monástico. Desatada la furia sobre los primeros cristianos, se decretaron en todo el Imperio Romano las persecuciones cristianas. Muchos huyeron de las ciudades y se refugiaron en el desierto, llamados ermitaños, para posteriormente organizarse en los llamados monasterios, llamados monjes. Estos, durante sus rezos, recitaban diariamente los 150 salmos que componen el Salterio de David. Utilizaban voluntariamente una cuerdecilla con nudos, quizá por la procedencia islámica, para contar los salmos que recitaban a diario y por turnos. Evolución histórica del Santo Rosario. La himnología oriental mariana comenzó a ejercer su influencia en Occidente, primero en los siglos IX, mediante la traducción al latín del Acatisto, que data de los siglos V y VI, en la que se repiten determinadas alabanzas e invocaciones a la Virgen. Su traducción se encuentra también en el origen de las principales formas de expresión docta o populares de una devoción marcada por el uso multiforme del Ave María en Occidente. Otro dato esencial es el terreno sobre el que se despliega la influencia de la piedad repetitiva oriental. Es un terreno cultivado por la práctica secular del salterio. Tenemos así ya 3 elementos que marcarán la aparición y desarrollo del rosario: la recitación frecuente del Ave María, la costumbre oriental de la repetición reiterada de oraciones y el uso litúrgico de recitar el salterio. El Salterio de María. Su origen estaría dado por la recitación continuada de 150 Ave Marías por parte de los monjes legos, monjes que no entendían el latín, mientras que los monjes del coro, que sí entendían el latín, celebraban las horas canónicas del oficio divino. Los monjes empezaron a cambiar los salmos por oraciones a la Virgen María.
dando origen a las primeras manifestaciones de lo que más tarde sería el Santo Rosario. Santo Domingo de Guzmán, nacido en 1170 y fallecido en 1221, es considerado el padre del Santo Rosario, ya que unió la recitación de las plegarias con los misterios de la vida, muerte y resurrección de Jesús, al mismo tiempo que se repite el rezo del Ave María. El Papa Pío V, con la bula Consueverum Romani Pontifices, emitida el 17 de septiembre de 1569, estableció y consagró en definitiva una forma del rezo del rosario, y que substancialmente es la forma que actualmente se reza entre nosotros. Finalmente, San Juan Pablo II, en su carta apostólica Rosario Virginis Mariae, emitida el 16 de octubre del 2002, sobre el Rosario de la Virgen María, en la que introduce los misterios de la luz o misterios luminosos, con lo que el Santo Rosario ha quedado en definitiva conformado por los 20 misterios que se rezan en la actualidad. Conclusiones. La meditación no es algo complicado ni difícil como cualquier tema en esta vida. Requiere esfuerzo, disciplina y mucha fe. En ese estado de concentración, guiados por el Espíritu Santo y por la Virgen María, se puede entrar en un diálogo con la palabra de Dios presentada por los misterios y se puede contemplar e identificarse con Jesús para llegar a estar compenetrados con Él. Por ello, debemos llevar siempre con nosotros, fieles cristianos, un rosario para que forme parte de nuestra vida diaria. Muchas gracias. Hermanos de EPCA, buenas noches. Hoy me toca presentarles el tema El Santo Rosario, haciendo hincapié que lo principal es la fe que se tenga para el rezo del mismo. El rosario no es un tema abstracto ni aislado, pues es y está destinado para todos nosotros, fieles cristianos.